Elisa, tu micrófono está apagado. Gracias, Adriana. Yo creo que esta va a ser una de las frases más memorables de todas las conversaciones en la época de la pandemia. Estás en mute, tu micrófono está apagado. Aprender es el juego más fabuloso de la vida y el más divertido. Hemos supuesto que los niños odian aprender básicamente porque a muchos niños les ha disgustado la escuela y otros aún la han despreciado. Nuevamente hemos confundido la escolaridad con el aprendizaje. No todos los niños están aprendiendo en la escuela, así como no todos los niños que están aprendiendo lo hacen en la escuela. Dentro de los niños arde un anhelo ilimitado de aprender. Yo soy Elisa Guerra y con estas palabras de Glenn Doman les saludo y les doy la bienvenida a nuestra charla La escuela entró a la casa. ¿Qué tal? Yo te propongo algo. ¿Qué tal si para iniciar esta conversación reto a tu imaginación a que descifres a qué me refiero con las siguientes ideas? Ella es cercana a ti. Hoy se encuentra ciertamente un tanto solitaria y confundida. Incluso teme que estés enojado con ella porque recuerda haber notado que en aquellos días cuando pasabas más tiempo a su lado, no siempre ibas o estabas gustoso. Sí se dio cuenta que la frecuentabas las más de las veces para rodearte de otros que también estaban con ella. Y luego tú y ellos se hacían amigos y jugaban y se divertían y se olvidaban de ella. También está confundida porque al margen de todo lo que está sucediendo en términos de la emergencia sanitaria, ella, al parecer, hoy no encuentra su rumbo. Además, también está nostálgica, pues a lo largo de la historia ha sido duramente cuestionada y criticada. Y ella acepta que tienen razón quienes la critican, pues en su nombre no siempre se ha actuado procurando el bien. Sin embargo, ella te ha buscado, ha encontrado formas de estar en contacto contigo, ha tocado a tu puerta, pues pese a todo de lo que se le critica, a ella le sigue latiendo fuerte el corazón. Corazón que no es otra cosa, sino aquello que llamamos educación. ¿Ya descubriste de quién hablo? Ella ha tocado a tu puerta. La escuela entró a tu casa. Bienvenidos. Mi nombre es Adriana Grimaldo y será un gusto grande para mí conversar esta tarde con Elisa y Pablo. Yo quisiera compartir con ustedes unas palabras de William Tolley, que fue un maestro y rector de universidades en Estados Unidos, que creo que son apropiadas ahora que la escuela entró a la casa y todos tenemos una pequeña épica doméstica que enfrentar. Atreverse a hacer lo que no se ha hecho, hacer lo que parece imposible, este es el espíritu de la modernidad. No todas las antiguas respuestas son definitivas. Para continuar nuestro progreso hay que encontrar nuevos acercamientos y nuevas vías. Yo soy Pablo Boullosa y también me siento muy contento de compartir esta charla con Elisa, con Adriana, y quiero agradecer la presencia también de todos ustedes. Bienvenidos. Así es, agradecemos a todas las personas que se están conectando, que nos han hecho llegar sus mensajes estos días. Así es que todos bienvenidos. ¿Están ustedes listos para empezar esta charla? Nosotros ya. Elisa, hoy nos convoca un tema muy particular. La escuela entró a la casa. ¿Cómo recuperar la confianza educativa? Pero cuéntanos, querida Elisa, tu experiencia acerca de cómo la escuela entró a tu casa, una decisión tomada hace años y en otro contexto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Adriana, muchísimas gracias por sacar a la luz esta pequeña experiencia. Resulta que hace bastantes añitos, no les cuento para que no empiecen a andar haciendo cuentas, tomé la decisión de hacer escuela en casa con mis hijos.
Ellos eran muy pequeños todavía. Yo tenía ya un tiempo enseñándoles porque me encantaba todo el asunto de la lectura, la cultura, la música, el arte. Y había comenzado a trabajar con ellos muy informalmente en un programa de desarrollo temprano. Y llegó el tiempo en que mi hijo fuera al preescolar, cumplió los 3 años, pero estábamos tan contentos trabajando en casa que así nos quedamos. Y realmente estuve considerando que esto fuera una aventura de años. De hecho, hubo una ocasión en la que fui al Instituto de Educación aquí en Aguascalientes, la representación de la SEP, para preguntar cómo podía yo hacer para certificar los estudios de mis niños que yo les iba a estar dando en casa. Ustedes saben que en realidad esto del homeschooling antes de la pandemia, pues en México no era muy sonado, no era muy... En otros países como en Estados Unidos sí se reconoce como una alternativa para la educación de los hijos. Aquí en México, pues en realidad, por lo menos no de manera oficial. Y resulta que me voltearon a ver, primero como que no entendían qué era lo que yo estaba diciendo. Cuando se dieron cuenta que lo que yo quería era decirles que no pensaba mandar a mis hijos a la escuela y que me dijeran cómo podía hacer yo para certificar su avance, si los tenía que llevar a que les hicieran un examen cada año, cada semestre, cada bimestre, qué sé yo, me empezaron a dar todo un sermón sobre la obligación que tenemos los mexicanos de enviar a nuestros hijos a la escuela porque está en la Constitución. Y volteó y me dijo, señora, usted les está robando el derecho de aprender. Y yo le dije, óigame, no, si ellos van a seguir aprendiendo, lo que pasa es que yo les voy a enseñar, ¿no? Pero muy pronto me di cuenta de que aquello era realmente un callejón sin salida y me fui corriendo antes de que me fueran a acusar de negligencia o alguna tragedia de ese estilo, ¿no? Pero lo que quiero compartirles, sí era un contexto completamente diferente porque fue una elección. Y duró unos años, no duró toda la vida. Finalmente, yo misma fundé una escuela y entonces mis hijos se integraron a esa escuela. Pero fue una elección. Yo quise hacerlo. Si yo ya no quería hacerlo, tenía la opción de al día siguiente enviar a mis hijos a la escuela. Y eso tenemos que reconocer que no es algo que los padres en este momento en la pandemia tenemos. Pero aún así, elección o no elección, estamos en esto. Entonces, vamos a sacarle el mayor provecho que se pueda. Cuando yo empecé a trabajar con mis hijos, yo no tenía ninguna experiencia como maestra, no era maestra, no había estudiado para maestra, no tenía formación docente. Y sí hubo muchas veces en que me sentía insegura sobre si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Leí muchos libros, me orienté mucho en ese sentido, pero para mí siempre, digamos que el termómetro era si mis hijos estaban disfrutando y estaban interesados. Y con esa brújula tomé los intereses de mis hijos para crear nuestro propio currículo casero. Yo no estaba siguiendo ningún programa impuesto por nadie, sino que simplemente armábamos pues nuestra aventura de aprendizaje ahí en casa. Y bueno, quisiera compartirles un videíto pequeñito de esas épocas. Se los voy a compartir con mucho gusto y con un poco de pena porque es un video muy viejito, no se crean, no podía uno grabar con los teléfonos en ese tiempo, no existían los teléfonos inteligentes como los tenemos hoy. Cuando uno quería grabar tenía que sacar un armatoste del closet espantoso con cassettes y hacer toda una... Por eso es que casi no tengo videos de mis hijos porque no era tan fácil como ahora. Pero me encantaría, si me permiten, compartirles este pequeño video, dura 4 minutos y vamos a ver trabajo de aprendizaje en casa con mi hijo Leo, de casi 4 años en ese tiempo, y un pedacito muy pequeñito con mi hija Nelisa, que todavía no cumplía los 2 años. Se los comparto. ¿País B? Asia. ¿La capital de China es? Pekín. Exacto. ¿Tú sabes qué exportan los chinos? Sí, té y arroz. Exacto. ¿Y te acuerdas qué es exportar? Venderlos a otros países. Perfecto. Ok, platícame en el mapa, vete al mapa y platícame qué pasó con la muralla china. Estoy acá en el mapa. Aquí están los mongoles. Ajá. El emperador Chihuahua dijo, oigan de noche.
amor? pudo detener a los mongoles, entraron otros mongoles. Los bárbaros, ¿verdad, mi cielo? Ahora nos enseñas otro beat. Me encantó cómo nos platicaste de la muralla china. Dígame, por favor, ¿qué les gusta hacer a los osos panda? Llevarlos a los árboles a tomar el sol. Y tomar el sol. ¿Y cómo hacen su cama? Con palos rotos de bambú. Con palos rotos de bambú, sí es cierto, mi amor. Oye, platicamos de la clasificación científica, ¿sale? Filum, Cordata. subfilum, Vertebrata. clase, Mamífero. orden, Crustácea. Neucar, Herbívoros. familia, Dios. género, hay. Luropoda melanoleu. Exacto, la especie es Ailuropoda melanoleuca. ¿Y qué traes ahí en la mano? La bandera ¿De dónde? de China. Qué bonita. Capital. Capitán, muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Lichan, bueno. ¿Qué otra palabra? Pink, muy bien. Ey, agarraste muchas ahí. ¿Cuál estaba abajo? Ave. Abby, sí, mi amor, muy bien. ¿Ahora qué sigue? Mular. Mulan, gracias. ¿Cuál más sigue en tu bonche de palabras? Pretzel. Pretzel, gracias. Ahora, Frío. frío, voltearnos para que la veamos. No la veo, voltéamela. Ya la vi, nomás que me tapó tu manita. Y luego, Anelisa. Ana Elisa, muy bien, mi amor, velas cambiando. Eso. ¿Qué otra palabra tenemos por ahí? Pizza. Pizza, es cierto, gracias. ¿Y ahora? Gorra. Gorra, ajá. Hacemos otra pregunta, ¿fácil o difícil, Leo? Difícil. Difícil. ¿Quieres que te pregunte algo de China? No. ¿De qué? Ni ningún país. De ningún país. Bueno, ya sé, de las arañas. ¿De un perrito? Bueno, ¿los perros son mamíferos? ¿Sí, mami? ¿Tú qué crees? Sí, tienes mucha razón. Los perros son mamíferos porque toman leche de su mami cuando son chiquitos, ¿verdad? Como yo pueda, ¿eh? Como tú puedas, mi cielo. Mami. Pon, chiquita. Leo, muy bien. Es muy comelona. Ay, esa es muy comelona. Bueno, castañas en el haz de Bufán, que es de Cezanne, y de este lado el 5, que es de Matiz. ¿Me ayudas a organizarlas? Ok, vamos a dejarlas aquí. Bahía vista desde el stack. ¿Con Cezanne o con Matiz? No te la ponemos, tú ponla. Muy bien, con Cezanne. Madame Cezanne, ¿con Cezanne o con Matiz? Perfecto, con Cezanne. Interior con cortina egipcia. ¿Con Cezanne o con Matiz? ¡Exacto! ¡Con Matiz! La bahía de Niza, ¿con quién? ¿Con Cezanne o con Matiz? ¡Con Matiz! ¡Perfecto! Bien, pues fue una probadita chiquita de cómo nos divertíamos en casa hace bastantes añitos. Ojalá yo hubiera aprendido pero- todo eso acerca de la especie, el género, la familia, el dominio, etcétera, porque hasta la fecha me sigo haciendo bolas, Elisa. Oigan, pero ¿qué tal cuando a tu hijo le preguntas, ¿quieres preguntas fáciles o difíciles? Sí, es que hay en los niños un deseo de progreso. Hay, Exacto. digamos, tú ya lo hiciste como, lo guiaste académicamente, pero todos los niños del mundo, por ejemplo, quieren que veas cómo saltan más alto, más grande, corren más rápido. Y es lo mismo, pero con contenidos académicos, con conocimientos que les van a servir más tarde. Sí, así es. También, por otro lado, hay momentos en que me dice como yo pueda, ¿no? Y creo que también como padres es importante que también de pronto no presionemos y les demos su espacio. Pero yo aquí quisiera resaltar, más allá de lo que Leo sabía o no sabía,
todo esto que estábamos haciendo era hablar acerca de China y todo lo que giraba alrededor de China. Entonces, la historia de China, la geografía de China, la bandera de China, el oso panda, con la clasificación científica, las palabras de lectura relacionadas, algunas de ellas con China. Claro. Y esto me hizo recordar cuando leí tu libro, El corazón es un resorte, y también que está ese mismo capítulo en educación imaginativa, cuando tú hablas de la educación a fondo, Pablo, ¿no? Sí, bueno, es Kieran justamente... Egan quien lo hace, pero efectivamente hay mucho de eso en la práctica que seguiste. Pero cuéntanos, Elisa, ¿cómo llegaron ustedes o a raíz de qué llegaron ustedes a escoger China? Fíjate, Adriana, que fuimos a ver la película Mulan, que ahorita está otra vez de moda, pero yo les estoy hablando de la primera Mulan, la de caricaturas de hace pues ya bastantes añitos. Y él salió pues emocionado con la película, como nuestros niños ahora la hacen. Entonces, partes de una experiencia de la vida propia para construir tu currículum, ¿no? Que es precisamente una de las cosas que nosotros quisiéramos recomendarles a los papás que están ahora en esta situación. Pero, ¿qué creen? Cuéntanos. Es momento de dar regalos. Regalemos. A los que nos acompañan, que nos hicieron favor de registrarse, y también a ustedes que nos están escuchando, ahora les vamos a decir cómo pueden hacer para que, si no fueron ganadores en este primer bloque, tendremos otros 2 bloques más. Este primer bloque lo hicimos sorteando entre las personas que se registraron previamente a esta charla, y les voy a compartir quiénes son los ganadores. Pero antes de decirles quiénes son los ganadores, les voy a platicar qué es lo que se van a ganar. Bueno, habrá algunas personas que se van a ganar el libro El corazón es un resorte, de Pablo Bullosa, y otras personas se van a ganar cursos en línea. Y otras personas más se van a ganar uno de estos libritos de la colección. Son libros infantiles para lectura temprana y ciudadanía global, de la colección Alrededor del Mundo. Se los van a ganar en formato físico. También los hay en digital, pero esta vez se los vamos a dar en formato físico. Y si están listos, ahora les vamos a decir quiénes son los afortunados ganadores. Y aquí los tenemos. Para El corazón es un resorte tenemos a Rebeca Hernández, a Paulina Álvarez, a Irving Velasco, a Isela Vega, a Dolores del Carmen Castañeda, todos ellos de México. Para los libros de la serie Alrededor del Mundo, Vicente García, Ana Páez, Lucy Gastelum, Lourdes Chávez y Emilio Guerrero Machuca, también de México. Para los cursos en línea tenemos a Astrid de Lourdes de León, de Guatemala, a Franci González de Colombia, a Marcela de la Vega de Argentina, a Jesús Mateos López de México, a Zoila Cuenca de Ecuador, a Rosana González de Perú y a Rosana Muñoz de Chile. A todos ustedes les recordamos que estaremos en contacto a través de los correos electrónicos que nos hicieron favor de compartirnos cuando hicieron su registro. Muchas felicidades. Sí, felicidades. Para todos los de ustedes que no se ganaron nada, todavía hay mucha oportunidad. Aquí les compartimos cómo pueden hacerse, bueno, pues cómo entrar, por lo menos tener posibilidades para ganar en los siguientes bloques. Tómense en algún momento de la charla una selfie con la pantalla con nosotros y compártanla en los medios sociales que ustedes prefieran. Utilicen el hashtag, la etiqueta Confianza Educativa, y etiqueten a Educación Imaginativa y o alguno de nosotros, de los panelistas, para que podamos identificar sus respuestas. Entonces, nos dará mucho gusto. Obviamente, si quieren poner también ahí un comentario, nos encantará ver qué es lo que están ustedes comentando, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejamos. ¿Les parece que sigamos adelante con Adri? Que me gustaría que nos comentara un poco sobre, pues ya que la escuela se metió a la casa, Adriana, que fuéramos al tema central, cómo podemos recuperar un poco la confianza educativa, que es ahora pues un problemón para maestros, para padres de familia y hasta también obviamente para los estudiantes. Sí, fíjate que pensando en esa pregunta, Pablo, ¿cómo recuperar la confianza educativa? Se me antoja iniciar replanteando la pregunta y haciéndola de otra forma. ¿Cómo vas a recuperar tú,
que nos estás escuchando en esta transmisión, la confianza educativa. Cómo cada uno de nosotros vamos a ir recuperando la confianza en la educación. Yo quise iniciar hace un momento cuando les estaba contando una especie de adivinanza que les hice y que tenía detrás al personaje de la escuela. Por ahí les conté, pues está un poco nostálgica porque ha sido severamente criticada, ha sido muy cuestionada, y por ahí lo decía muy puntualmente, porque no siempre se ha procurado el bien en su nombre. Entonces, lo primero que se me antoja ir planteando a colación de cómo vas tú, querida persona que nos estás escuchando, a recuperar la confianza educativa. Te lo pregunto y soy franca y soy dura. Tenemos que replantearnos y traer a colación de nuevo nuestra propia experiencia cuando fuimos a la escuela. Mira, voy a leerte una frase muy cortita de Foucault, del libro Vigilar y Castigar, porque esto se ha dicho de la escuela y a lo mejor tú en algún momento, ahora que la lea, vas a sentirte hasta un poco identificado, porque definitivamente, si eres un papá, una mamá y ahora tienes tus hijos en casa, o si eres un maestro y ahora estás intentando reacomodar tus clases, todos estamos involucrados con la escuela. Viene aquí la frase. Foucault nos advierte que la escuela tradicional, por medio de mecanismos como la disciplina, el castigo, la docilidad, el control del tiempo, el examen, el diseño del espacio como ejercicio invisible del poder, propiciaron individuos homogéneos, sin autonomía y con un ejercicio imaginativo restringido. Esto se ha dicho de la escuela, entre muchísimas otras cosas. Yo, cuando les decía esta adivinanza muy al principio, les decía, y ella acepta que tienen razón los que la critican. Insisto, pues no siempre se ha actuado procurando el bien en su nombre. Yo imagino que si la escuela tuviera rostro, manos, pies, realmente tendría que dar la razón ante estas críticas. Para continuar con la idea, me gustaría mucho pedirte a ti que nos estás escuchando que te imagines esto conmigo. Mira, hace muy poco abrieron ya los museos, entonces pensemos que con todas las medidas de seguridad posibles vamos a ir se me antoja proponerte, no sé, imaginémonos esto que va a pasar en el MAM, en el Museo de Arte Moderno, que está sobre Reforma acá en Ciudad de México, o el museo que tenga de repente piezas de arte moderno en tu ciudad. Piensa que estamos ahí ya con nuestras mascarillas y nos avisa la guía del museo que tenemos suerte porque ese día se va a exponer por primera vez, se abre la muestra de una obra de arte de Francisco Toledo, cuyo tema principal el tema central de la obra es la educación. Y entonces tú y yo nos animamos, vamos a esa sala y estamos frente a esa obra. Y aquí te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo estás viendo esa pintura? ¿Con qué colores? Sabemos que Toledo tenía una serie de colores ya muy elegidos, pero ¿con qué colores la estás viendo tú? ¿Con qué sombra, con qué aspecto, qué figuras muestra Toledo para transmitir un mensaje que tiene que ver con la educación? Y te lo pregunto y quiero ser muy contundente contigo, como papá, como maestro. ¿De qué forma en tu mente se está proyectando una pintura? Ya te dije yo quién es el artista, es Francisco Toledo, pero ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo está recreando en tu mente una pintura que hace alusión a la educación? Y te lo pregunto, y soy mañosa con la pregunta, porque lo que quiero que reflejes desde tu imaginación es la sensación que tú como adulto tienes por la escuela, tienes por la educación. Y a lo mejor, yo te lo dije cuando empezó esta charla, yo te lo dije, a lo mejor en la escuela, cuando fuiste pequeñito, por ahí puse una frase que decía, sí se dio cuenta de que la frecuentabas a la escuela, las más de las veces para rodearte de otros que estaban con ella. Y luego tú y ellos se hacían amigos y jugaban, y la escuela, ¿qué, no? Francesco Tonucci, cuando empezó todo esto, el confinamiento, hizo una entrevista, y en la entrevista decía, definitivamente, yo les he preguntado a muchos niños de todo el mundo, y definitivamente lo que los niños dicen extraño de la escuela son a sus amigos. Francesco Tonucci decía, muy al inicio del confinamiento, los niños están bien en casa, pero extrañan a sus amigos. Parece que a veces, cuando fuimos estudiantes e íbamos a la escuela, seamos sinceros, lo que queríamos era llegar para platicar, para estar con los amigos. Mi primera
en este marco de la pregunta de cómo recuperar la confianza educativa, yo les pregunto a ustedes, vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo están viendo esta pintura que nos estamos imaginando de Toledo en la que se hace alusión a la educación? ¿Qué formas tiene? Yo quisiera que le dieras oportunidad a la escuela de seguir tocando a tu puerta de otras formas y que te dieras la oportunidad de ver, yo lo escribí en la última frase de lo que te leí al principio, aun con todo lo que ha sido criticada, a la escuela le sigue latiendo fuerte el corazón que no es otra cosa, sino aquello que llamamos educación. La escuela sigue siendo la casa de la educación. Y ya en alguna otra ocasión comentamos aquí que para Kira Negan, educar es procurar que algo bueno le pase a la mente. En esencia, la idea de cómo poder ir recuperando la confianza educativa tiene que ver con replantearnos como adultos nuestra propia experiencia en la escuela. Y desde ahí partir a otra cosa que les quiero comentar. Estamos todavía en el museo, en esta galería, y estamos viendo ahora la ficha que describe a esta pintura. Y en la ficha obviamente dice Francisco Toledo, pero también dice el nombre de la obra. Y dice distinguir entre lo importante y lo urgente. Así se llama esta pieza frente a la que estamos. Distinguir entre lo importante y lo urgente. Y queridos maestros, queridos papás, sabemos que lo urgente en este momento podría ser que las escuelas se abrieran, ¿no? Y que ya, pareciera que, voy a decirlo entre comillas, que todo vuelva a la normalidad. Pareciera que eso es lo urgente ahora. Pero quizá lo importante, dado el contexto en el que estamos, es replantearnos, ver nosotros mismos esos rostros que le hemos dado a la escuela y confrontarnos con ellos. Me refiero a rostros como, por ejemplo, una cierta promesa de progreso, que habrá que preguntarnos objetivamente si estamos conformes con esa promesa que nos hicieron. También habrá que replantearnos si la escuela se nos volvió estrés por exámenes, si se nos volvió, yo copié una frase que dijo Elisa hace rato, si se nos volvió disfrute e interés auténtico. Me gustó mucho cuando lo mencionó. Respecto, dijo, mi termómetro era que mis hijos estaban interesados y disfrutaban. Y acá la propuesta es esta. Vuelvo a decirte el título de la pintura de Toledo que estamos viendo. Distinguir entre lo urgente y lo importante. Y me quiero quedar con lo importante para ir cerrando. Lo importante sería replantearnos esa pintura. Quizá, insisto, cuando pensaste en cómo era la educación para ti, papá, maestro, a lo mejor como papá dijiste, ay, no, yo tuve una experiencia fatal en la escuela y ahora la escuela entró a la casa y ahora ¿qué hago? Pues nuestra propuesta es replanteemos esa pintura, pongámosles otros matices, pongámosle nuevas formas y sobre todo, volvámosla más clara. Más clara me refiero a esto. Me gustaría mucho compartir una frase de Antonio Muñoz Molina que dice que una de nuestras principales responsabilidades es averiguar o comprender el mundo y entender qué lugar ocupa en él nuestra propia vida. Uh-huh. Cuando la querida Elisa nos compartía el video de sus hijos, le estaba permitiendo al pequeño Leo de 3 añitos, dijiste, averiguar el mundo. Y ahí también iba Leo comprendiendo qué lugar ocupaba en él su propia vida. La propuesta para ir comenzando a replantearnos cómo vamos a recuperar la confianza educativa tiene que ver con eso. Primero, con preguntarte, ¿tú cómo ves la obra de arte que hace alusión a la educación? ¿Cómo te la imaginas? Y después de que nos hayas dicho cómo te la imaginas, te lo pregunto de otra forma. Se llama distinguir entre lo importante y lo urgente. O lo dije al revés, entre lo urgente y lo importante. Sabemos que lo urgente es el regreso, pero lo importante tal vez sea replantearnos. Y en ese replantearnos, pedirle a la escuela, pedirle a la educación que sí nos ayude para comprender el mundo y entender qué lugar ocupa en él nuestra vida. Uh-huh. ¿O ustedes qué piensan? ¿Podríamos empezar por ahí? ¡Wow! Sí. Pues a recuperar la imaginación, antes que nada nosotros mismos, ¿no? Que ya vimos a muchas de las personas que nos escuchan compartiendo justamente esas visiones que nos has llevado a evocar, querida Adriana. Y junto con... no haya sido tan de terror, ¿eh? No, bueno, yo también. ¿Sabes qué sí siento que ha sido de terror, Adriana?
Desde la plática anterior que tuvimos, Adriana y Pablo, Cambio y Dentro, muchos maestros decían que les aterraba que ahora estaban siendo observados por los papás en todo momento. Y en esta ocasión, cuando les preguntamos a los papás qué estaban haciendo, cómo estaban trabajando con sus hijos, y a los maestros también les preguntamos lo mismo, hubo un tema que se repitió y se repitió y se repitió. Los padres y los maestros quieren saber cómo podemos motivar a los estudiantes. Si de por sí era difícil motivarlos cuando estábamos en vivo en la escuela, ahora encerrados en la casa, ¿cómo podemos realmente motivar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos? Pablo, yo creo que tú ahí nos podrías dar algunas buenas ideas. Sí, bueno, me gustaría comenzar con la idea de que no solamente son los chicos los que necesitan motivación. Yo creo que ahora necesitamos todos mucha motivación para educar y hasta para pasar estos tiempos tan complicados. Y eso nos incluye literalmente, pues, a todos. Y yo les preparé aquí una pequeña presentación. No sé si voy a poder hacerlo bien. Tengan un poquito de paciencia. Y la aplicación de una ventana, muy bien. Uy. Yo creo que esa va a ser otra de las frases también, muy así como de que estás en silencio tu micrófono, va a ser, déjenme compartir tantito. Espérenme tantito, es mi culpa, no sé cómo hacerlo bien. Application window, aquí voy. Share. Le clico hacer. Sigo en el show. Perdón. A ver, Pablo, aquí tenemos esto, Pablo. No sé si era lo que querías compartir. No, porque estamos ahí compartiendo completo. Lo que tengo es esto. ¿Ustedes ven unos niños? No. 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 Ok, lo que tengo es que compartir. Dice que ya estoy compartiendo. ¿Ven mi escritorio? ¿Ven el escritorio de mi computadora? A ver, no. Un segundito porque se está cargando la imagen. Viendo algo blanco, completamente blanco. ¿No ven mi presentación? No. No. Bueno. Pues no, de hecho está ahora toda la pantalla otra vez. Mira, es que está compartida tu pantalla completa. Ok, pero ahí, si está compartida mi pantalla, yo lo que veo ya es mi presentación. ¿Ustedes no la ven? No, vemos solo todo blanco. No ven nada. No. Ya la quitamos ahí tantito. Bueno, pues creo que entonces se las voy a platicar. Va. Ok. ¿Les parece? Sí. Bueno, lo primero es que... pero entonces tengo que verla yo. Lo primero, pues, es que el asunto de la motivación nos concierne a todos. Eso es muy importante, que no lo olvidemos, que todos necesitamos de motivación ahorita. Y necesitamos de motivación no porque no tengamos deseos, de hecho tenemos muchos deseos inconscientes, todo el tiempo tenemos ocurrencias, ganas de muchas cosas, y todo esto apunta, lo malo es que en general nuestros deseos apuntan en las más diversas direcciones, ¿no? Nuestros instintos, tenemos, según los psicólogos, cientos de instintos como el de sonreír, el de bostezar, muchísimos instintos, emociones, y todo eso está de alguna forma en nuestra memoria trabajando todo el tiempo. Lo que nos interesa en la educación es lograr que esos deseos realmente nos conduzcan a algo que hemos pensado, lo que podemos llamar nuestras metas pensadas, nuestras elecciones libres, nuestros valores. ¿Y cómo le hacemos para que toda esta, digamos, esta explosión de deseos que constantemente tenemos y que tienen nuestros alumnos, siempre están llenos de ocurrencias, de deseos, de ganas de hacer cosas, cómo hacemos que en general algunas de esas ganas o cómo despertamos las ganas para llevarlos hacia metas pensadas? Y esto realmente es de eso se trata la motivación, de cómo cubrimos esa distancia entre nuestras metas pensadas, por ejemplo, quiero titularme, quiero bajar de peso,
quiero hacer tal cosa, cosas que yo sé que quiero porque he pensado y me he dado cuenta de que las quiero, pero a fin de cuentas no las siento, ¿sí? O sea, los niños quieren cumplir con el deseo de sus padres, incluso de sus maestros, quieren tener buenas calificaciones, pero no sienten el deseo de hacerlo, no hay una comunicación entre sus deseos y las metas pensadas. Y esto es realmente pues dramático porque a fin de cuentas también de eso se trata, de cómo logramos cubrir esa distancia entre nuestras emociones, nuestros deseos inconscientes, nuestros instintos, lo que a veces se llama nuestra inteligencia generadora, con nuestras metas pensadas, con lo que realmente nos hace libres. Y de eso se trata la educación. La propia palabra educación en su etimología nos dice que se trata de conducir. De ahí viene la raíz ducere, de conducir, de llevar hacia afuera, hacia algún lugar. Es parienta la palabra de palabras como conducir, como duque, como seducir, seducción, ¿sí? De eso se trata, de cómo llevamos, cómo conducimos la acción hacia nuestras metas pensadas. Y en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer y todos los padres, todos los maestros y todos los que tenemos alguna tarea educativa tenemos como nociones de qué se puede hacer. Y en general hay una caja de herramientas que el propio José Antonio Marina, uno de mis maestros, recomienda tener en cuenta. Y aunque ahorita no las puedo compartir por mi deficiencia digital, por mi mala educación digital, sí se las quisiera compartir más tarde y yo se las voy a, vamos a encontrar manera de ponerla en las redes o de algo. Que estas herramientas, todo mundo tenemos idea de ellas. La primera y la más evidente y frecuente, la mencionó Adriana, son los castigos. La primera palabra que aprende un niño es la palabra no, son los, digamos, las sanciones que ponemos. Y esos castigos a nadie puede que nos guste, y menos en la educación moderna, pero tienen su lugar en la educación, han sido empleados durante siglos. Los castigos. Naturalmente también hay los incentivos. Todos los padres, todos los educadores sabemos que podemos castigar y que podemos incentivar. También sabemos que nuestro propio ejemplo educa y eso es también muy importante, nuestro ejemplo educativo. Esas tres herramientas son como las tres herramientas más frecuentes de las que todos tenemos como noción, que podemos sancionar, que podemos incentivar y que nuestro propio ejemplo también es educativo, aunque de esta última seamos un poquito menos conscientes. También hacemos otra cosa inconscientemente los maestros, que es seleccionar la información. Las creencias en general de la gente, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, vienen de la información que consumimos. Si seleccionamos mejor nuestra información, podemos ayudar a tener, podemos ayudar a educar a la gente. La otra es el cambio de sentimientos, que es muy importante y que un capítulo de la educación es un resorte, el de las historias, está muy enfocada a este cambio de sentimientos. Igual el capítulo de la voluntad, cómo nos hablamos, cómo determinamos nuestra personalidad, qué diálogo mantenemos con nosotros mismos. Todas estas son herramientas educativas que, si somos conscientes de ellas, podemos emplearlas más a menudo. La otra herramienta es el entrenamiento. Esto es muy claro en los deportistas o en la gente que maneja o en la lectura. La gente que está entrenada, que lee suficiente, no le cuesta trabajo descifrar las palabras en el papel. El entrenamiento es muy importante. También tenemos que eliminar los obstáculos. Mucha gente no está motivada simplemente porque tiene obstáculos y a veces no somos conscientes de ellos, desde que a lo mejor no ven o no tienen el internet. Hay que eliminar los obstáculos que impiden esta educación. Uno de los obstáculos frecuentes ahora en esta época en las casas es el ruido. Para aprender necesitamos de silencio, necesitamos de podernos concentrar. El ruido, los aparatos prendidos, la música, todo eso son obstáculos para el aprendizaje. Hay que eliminarlos. Y la última herramienta, que es al mismo tiempo la más sobrevaluada y la más importante, es el razonamiento. ¿Por qué sobrevaluada? Porque hemos visto que muchos maestros ahora dan las clases como si el que estuviera del otro lado de la pantalla fuera un ser únicamente intelectual. Y hablar una hora directa o 7 horas seguidas con razonamientos es imposible que podamos hacerlo.
los seres humanos no somos tan racionales como quisiéramos. Tenemos la oportunidad eventualmente de razonar, pero lo hacemos muy poquito. Y al mismo tiempo que la sobrevaluamos en la práctica, porque no podemos hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, que es tirarles el rollo racional durante mucho tiempo, porque no hay manera de que lo asimilemos durante mucho tiempo, al mismo tiempo es la más importante, porque solo razonando entendemos cuáles son las metas importantes hacia las que queremos dirigirnos. Recordemos que hemos dicho que la motivación es la distancia que hay entre entre los deseos en general, las ocurrencias, la inteligencia generadora que siempre está trabajando en nuestra mente, y las metas pensadas. Esos deseos que sabemos que son, esas metas que aun si no las deseamos, aun si no sentimos el deseo de ponernos a estudiar, de ponernos a trabajar, de lavar los platos, sabemos que es importante hacerlo. Y eso es muy importante, porque a veces quisiéramos que todo fuera felicidad y que todo fuera maravillosamente disfrutable en el aprendizaje o en la vida, pero la realidad es que a veces hay que hacer cosas que no queremos hacer. Y esto nos lleva a la gran paradoja, que hay deseos que no son deseables, ¿sí? Hay deseos que no son deseables. Aristóteles y Platón discutían mucho en la academia. Ustedes saben que Platón fundó la academia y era el titular, el maestro admirado por todos, y tenía este alumno díscolo que era Aristóteles, que le llevaba la contra en muchas cosas, y muchos de sus compañeros lo acusaban de patear el pesebre, de llevarse mal con Platón. Y Aristóteles, bueno, pues acabó después fundando su propia escuela, el liceo, lo que haya sido, pero Aristóteles siempre decía, ok, aunque no comparta muchas de las ideas de Platón, siempre reconoceré en este maestro que me enseñó a desear lo deseable. Y esta es la motivación. ¿Cómo le hacemos para desear lo que es deseable? ¿Cómo le hacemos para despertar ganas en las metas que sabemos que son deseables, pero las sabemos con la cabeza, muchas veces no las sabemos con el corazón? Y alinear la cabeza y el corazón es una de las grandes tareas educativas, y no hay muchas herramientas de las que podamos echar mano, ¿eh? Hay solamente estas 8 herramientas: castigos, incentivos, ejemplos, la selección de la información, el cambio de sentimientos, el entrenamiento, la eliminación de los obstáculos y el razonamiento. Los griegos también decían, ya que hablé un poquito de ellos, conócete a ti mismo. Y lo enlazo un poco con las frases que citaba Adriana, ¿no? Cómo la educación es también un proceso de conocer el mundo y de conocernos a nosotros mismos. Inger Enqvist, una autora, una educadora que yo admiro mucho, en su libro Educación para Perplejos, dice esto: la vida puede ser descrita como un lento proceso de comprensión de uno mismo y del mundo en la dirección de la profundidad y de los matices. La profundidad y los matices. El mundo no es un melodrama distinguido entre donde todo sea bueno y del otro lado todo sea malo, sino los matices. Los castigos no son siempre absolutamente malos, no, son los matices. Y en esa profundidad y en esos matices está toda la sabiduría educativa. Y bueno, pues con eso termino. Les pido de nuevo una disculpa por no poder haber compartido con ustedes la presentación. Se las vamos a hacer llegar. Yo me comprometo a poner una lista también de ella y bueno. ¿Sabes qué, Pablo? De hecho, a todas las personas que se registraron, que tenemos su correo porque se registraron, les vamos a hacer llegar un correo electrónico con recursos, con diferentes recursos, con información sobre siguientes eventos, con enlaces a cosas que ya hemos compartido, y ahí, por supuesto, podríamos incorporar esas imágenes. Si ustedes están viendo esta charla y no se registraron, se tropezaron con ella por accidente en Facebook o en YouTube, regístrense en el enlace que aparece en la descripción para que también puedan recibir este correo que les llegará la semana que entra con todos estos recursos, ¿verdad? Fantástico. Y también tenemos más ganadores de nuevos obsequios, ¿no? Exacto. Yo tengo una lista. Ya está ahí en la pantalla, Pablo, la puedes leer ahí directo. Exacto.
Gracias, Marlene, por hacernos llegar esta lista de ganadores. Pero primero, primero son ganadores de libros. ¿Qué libros vamos a regalar? En esta ocasión vamos a regalar este libro. Perfecto. Es una introducción a la educación imaginativa que escribió Adriana junto con Gillian Judson, conmigo y con una maestra chilena, recuérdame el nombre. Soledad Acuña. Exacto, la gran Soledad Acuña. Y tenemos de ganadores a Sue García de Poza Rica, a Juani Esparza Díaz, a Elisa Riveros Elisa, a Lore Narganes de Mérida y a Yurani Jaramillo. Todos ellos van a llevarse libros y también tenemos cursos en línea. ¿Qué cursos? Recuérdenme. Son cursos en los que yo participo como ponente. Son 7 temas diferentes, son cursos para docentes que también pueden ser aprovechados para padres. Y aquí a los que resulten ganadores les vamos a enviar un enlace donde pueden consultar cuáles son los 7 cursos y van a poder elegir el que ustedes quieran. Buenísimo. Buenísimo, fantástico. Y los ganadores son Rodolfo Beltrán de Washington, Gregoria Flores de Perú, Nancy Pérez Villegas, creo que de Nueva York, Claudia Martínez Carvajal, de un país llamado Facebook, creo. Ere Braulio, Amparo Alcalá Macedas de Chiapas, María Lourdes Rocío Quintana Ruiz, y son los que tengo hasta ahorita. Si hay más, ya lo sabrás. Habrá un tercer bloque que viene. Pero todavía para el tercer bloque, si es que todavía quedan minutos. Ya nos quedan poquitos minutos, pero todavía, si no te has ganado algo, todavía hay otro tercer bloque. Sí. Bueno, tenemos algunos comentarios. ¿Quieren comentar algo sobre lo que nos llegó, de los comentarios que han llegado? ¿O quieren? Sí, Adri, ¿por qué no nos compartes algunas de las cosas que nos compartieron quienes se registraron, las respuestas tan interesantes que nos llegaron? Claro que sí, Elisa. De hecho, bueno, recibimos muchísimos comentarios, se los agradecemos todos, pero quiero leer 2 en particular. Uno de un docente y uno de una madre de familia. Marta Olga Rodríguez, de México, que es docente, dice, ¿qué les pedirías a los papás? Que les den más confianza y seguridad a los hijos, que se convenzan de que los niños pueden ser muy independientes, que lo importante es fortalecerlos y ayudarlos a madurar. Les vendrá bien, los 10 les vendrán bien por añadidura. Y luego contesta Santiago, Santiago manda, de acá también de México, manda otro comentario. Dice, como padre me gustaría que la tarea no sea ni deba ser un castigo. Si el grupo se comporta de un modo u otro, no me ayuda en mi trabajo en casa a decirle a mi hijo que llevarse algo para aprender en casa es un castigo por un mal comportamiento. Me gustaría que la tarea les pareciera más interesante o que mejor no les dejaran tarea. Así es que la sugerencia está dada. Sí, es que fíjate cómo hemos sentimentalizado palabras ya en forma negativa. Lamentablemente eso es parte de nuestra cultura. La propia palabra tarea nos suena desagradable, ¿no? Las tareas domésticas son justamente lo que no queremos hacer, lavar, ordenar, recoger, ¿no? Los deseos no deseables. Incluso decimos, imagínense nada más la frase que hemos hecho en español que dice, te voy a dar una lección. O sea, es una amenaza, ¿no? Sí, es tremendo. Y ahí tenemos que hacer mucho trabajo para devolverle a la educación esto que vimos en el video de Lisa, esta alegría por la amplitud de posibilidades, porque a todos nos gusta progresar, a todos nos gusta sentirnos más capaces. Y eso es la educación, la oportunidad que tenemos para mejorar progresivamente, para ir ampliando nuestras posibilidades, nuestro campo de acción, ¿no? Y así como veíamos a Leo en el video de Lisa, deseoso por los retos, cuando me llamó mucho la atención, lo voy a repetir, cuando le dice a Elisa, preguntas fáciles o difíciles, entonces dice Leo, difíciles, sí. Porque motivar, que también tú lo tomaste ahora cuando hablabas del tema, Pablo, motivar tiene que ver con eso, con sentirnos retados, sentir que vamos pudiendo más. El tema acá es que no siempre lo vivimos así. Elisa, querida, tú tienes una propuesta que hacernos y que tiene que ver también con cómo poder, como papás, como maestros, abordar la educación, abordar ahora que la escuela está en casa. Sí, caray, y aquí les pido que me disculpen, tírenme a loca si lo creen necesario, porque es una propuesta un poco atrevida.
Y tiene que ver, por supuesto, con todo esto que estábamos diciendo en este momento, estas frases que les decimos, como decías tú, Pablo, te voy a dar una lección, o tener esta connotación negativa con la educación, con el aprendizaje, con la escuela. ¿Cuántas veces no les hemos dicho a nuestros hijos o a nuestros alumnos, tienes que esforzarte en la escuela porque es tu único trabajo, tu única obligación, como que es lo que te toca, obligación, a fuerza? La letra con sangre. Ojalá no fuera la única, por cierto, ¿no? Pues sí, por cierto, ¿no? Porque deberían de tener otro tipo de responsabilidades dentro de la familia, pero ese es otro tema y podríamos hacer una charla completa al respecto. Perdón. Pero bueno, no, para si de eso se trata. Las pláticas sabrosas son así, con todos platicando al mismo tiempo. Yo lo que quisiera sugerirles es, muy respetuosamente, papás y maestros, si ustedes están ahorita trabajando esta aventura de la escuela dentro de la casa y se sienten satisfechos y están contentos y ven que sus hijos están interesados, tienen el interés y la inquietud de conectarse, de estar compartiendo, vamos por buen camino. La recomendación sería apóyenlos, apoyen a sus maestros, sean empáticos con sus hijos y con sus maestros. Maestros también es empatía con los papás. Estamos todos en el mismo barco, de maneras diferentes y en lugares diferentes de la cubierta, pero todos en el mismo barco. Pero si por alguna razón no está funcionando como tú quisieras, y después de intentar todo lo que has podido intentar y de escuchar las recomendaciones de Adriana con respecto a recuperar la confianza y de Pablo con respecto a la motivación, mi propuesta atrevida, rayando en irreverente, es apaga la tele, apaga la computadora y recupera la confianza que tienes como padre, como primer educador. Y atrévete a crear tu propio currículum, enfocándote en los intereses de tu hijo. Toma lo que te sirva, lo que te acomode, lo que a tu hijo le interese, tómalo como base, como plataforma, pero no como tope. Y reinventa. Usa este año como un año sabático. Si tu hijo este año no cubrió los contenidos que la SEP decía que teníamos que cubrir porque no le interesó, porque no pudo engancharse, que no sea un año perdido. Utilízalo, aprovéchenlo, disfrútenlo. Sáquenle jugo, busquen un interés común, trabajen sobre ese interés común y a lo mejor, ¿por qué no? Rescatar el valor de la lectura. Si este año simplemente la única cosa que se logra es convertir a un niño que no es lector en que sea lector, con eso tenemos un aprendiente de por vida. Sería la mejor ganancia. La lengua siempre es central en la educación y si podemos darles, la lectura es entrenamiento de esa herramienta fundamental que es la lengua. Y eso es súper importante. No hay sustituto para la capacidad lingüística, para la capacidad de comunicación que nos brinda la lectura. Y además la lectura también es profundidad. Y eso es muy importante, es algo que estamos perdiendo mucho. Todos sabemos que vivimos en una sociedad cada vez más superficial, donde todo es la cultura del inmediato, de lo gratuito. Realmente necesitamos recuperar la profundidad y la lectura y las conversaciones que siguen a las lecturas compartidas que podemos hacer en casa, que es, de hecho, lo que deberíamos estar haciendo ahora en casa, tener conversaciones de índole más intelectual, de índole que tenga que ver con interpretación de algún tipo de lectura o interpretación de lo que se dice en clase. O sea, aún en tiempos de escuelas normales es muy importante que los padres hablen, no solamente le pregunten cómo te fue en la escuela, bien o mal, ¿no? Sino que hablen de los contenidos, de las materias, esa conversación entre padres e hijos con temas acerca de cómo es el mundo, acerca de las historias que les pasan a otros. Eso permite la amplitud del mundo del niño y es una gran ventaja que podríamos sacar este año. A mí me encantó la propuesta de Elisa. De hecho, a mí me gustaría acompañar la propuesta de Elisa con esta frase. Fue Platón quien dijo, cumple con tu deber y conócete. A partir de su frase, Montaigne dijo, el que hubiera de realizar su deber, vería que su primer cuidado es conocer lo que realmente se es y lo que mejor se acomoda a cada uno. El que se conoce no se interesa por aquello en que nada le va ni le viene. Profesa la estimación de sí mismo antes que la de ninguna otra cosa y rechaza los quehaceres superfluos
y los pensamientos y propósitos que no le convienen. A mí me parece interesantísimo porque involucra el empezar a conectar la motivación, los intereses y llevarlos a la educación. Parecía que parecía que habíamos venido viendo que la escuela, independientemente de todo ese tema de la pandemia, ya necesita una reestructura. La escuela, la educación, pues esta es una perfecta oportunidad para replantearnos todo eso. Y me encantaría también compartirles esta frase de Plutarco. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Encender. Y creo que eso es lo que nos regalaba Elisa cuando nos mostraba a Leo. Y Ana Luisa, ¿es tu chiquita? Bueno, que ya no es chiquita. Ana Elisa. Ana Elisa, ya veo. Que si me ve diciendo chiquita, ¿verdad? Pero nos mostrabas eso, ese cerebro que ya no, o sea, no era un vaso por llenar, es una lámpara por encender. Y esa es justamente nuestra propuesta cuando hablamos de recuperar la confianza. Darnos cuenta que es un proceso natural el aprendizaje, natural y que es verdaderamente necesario. Y que ciertamente necesitamos sacudirlo de ciertos momentos en donde lo encajonamos con las palabras que decíamos hace rato, ¿no? Te voy a dar una lección, es una tarea increíble, es una faena, etcétera. Creo que es un buen momento para replantearnos y a mí me gustaría también comentar, a colación de que nos quedan 3 minutos, se nos está acabando el tiempo, que, bueno, vamos a decir ganadores, nada más comento algo muy, muy rápido. Nosotros en Educación Imaginativa hemos tenido contacto con muchos maestros estos meses que nos hacen tener la sensación de que hay luz al final del túnel. Percibimos esto, percibimos que los maestros se están dando cuenta que es un poco ingenuo decir que cuando se abran las escuelas se regresará a lo que era antes, porque los alumnos no van a ser los mismos, ni ellos, por supuesto, pero los alumnos no van a ser los mismos. Y nos encanta darnos cuenta cada vez que hay más y más maestros decididos a replanteárselo todo y desde ahí a ir reacomodando lo que en el contexto actual, en nuestro país, en nuestras sociedades, hoy por hoy necesitamos. Y creo que es básico, voy a ser un poco reiterativa, pero es básico ser claros y decir, necesitamos que la escuela, que la educación nos ayude a preguntarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, si ellos saben cómo es el mundo y qué lugar ocupan en él ellos, qué lugar ocupan en el mundo ellos mismos. Creo que por ahí podríamos empezar. Así es que esa es, bueno, un poquito nuestra propuesta, faltándonos 2 minutos, se está acabando el tiempo. Y si no tiene otro comentario, voy por los ganadores. ¿Les parece? Vamos a ver. A los ganadores. Tenemos ganadores, les cuento. Los ganadores de este último bloque van a ser ganadores de un curso muy especial que les hemos preparado. Perdón, estos son ganadores de libros, ¿cierto? Porque ahí vi la imagen. Primero vienen libros y luego vienen los otros cursos que mencionaremos. Perfecto. A ver, aquí tengo los ganadores para libros son María del Rosario Gutiérrez Victoria, Elisa Riveros, Jimena Cortés y Gabriela Tureba. Felicidades a ellas. Ahí está la imagen del libro que se acaban de ganar, de Elisa Guerra, Aprende a leer a los 3. Y ahora tengo la lista de los ganadores del curso. La imagen del curso aparecerá en pantalla, ¿cierto, Elisa? Sí, así es. ¿Cuál es este curso, Adri? Este curso es el de Educación Imaginativa con Elisa Guerra. El curso se llama tal cual así, La escuela entró a la casa, cómo recuperar la confianza educativa. Les hemos preparado con muchísimo cariño este curso, porque lo que buscamos es que con temas muy puntuales vayamos logrando esto, recuperar la confianza educativa. Digo los nombres de los ganadores. Está Elianay Frías Mendoza, es Mónica Carmona, Juan Hernández, Karina Sicarios y Patricia Ayala. Ahí está. Perdón, me falta alguien más. Edith López. Ahí están los ganadores de este. Mónica Castillo y Jessica Ponce también. Mónica Castillo, Jessica Ponce, Edith López. Caray, vamos a tener que tomar nota en la repetición para poder entregar estos cursos. Solo que nos queda muy poquito tiempo y yo quisiera que Elisa nos contara muy brevemente de qué se trata este curso, Elisa. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a acompañar a papás y a docentes en esta aventura. Justamente vamos a darles a los papás que están en casa herramientas para diseñar sus propias experiencias de aprendizaje con o sin los programas oficiales, como ellos lo desean. Vamos a empoderarlos como papás en aspectos como lectura, cultura,
artes, desarrollo físico, y también vamos a tener un componente por parte de educación imaginativa, que a lo mejor ese es mejor que tú nos lo cuentes, Adri. Claro que sí. Vamos a ir el equipo completo de educación imaginativa acompañando este curso con Elisa, recorriendo las fases de imaginación que las personas tenemos, pero sobre todo buscando, como dice Elisa, acompañar a papás y a docentes en el contexto actual. Entonces, ese es el curso que se acaban de ganar las personas que mencionamos. Y vamos ahora... Yo quisiera solo añadir brevemente, Adri, que es que la educación, que no debemos irnos con la finta de que la educación es algo que la sociedad nos va a dar, o el Estado, o la escuela privada, o la escuela pública. La educación siempre ha sido una responsabilidad de todos, y es el momento de recuperar esa responsabilidad. Y de recuperar la confianza también, justo lo que decíamos, en ella. Perfecto, gracias, Pablo. Elisa, ¿tú quieres comentar algo o nos vamos hacia el cierre? Vámonos hacia el cierre, Adri, porque estamos ya en punto de las 2 de la tarde. El cierre es una buena noticia. Si ya viste que se está acabando esta transmisión y no te has ganado nada, no te preocupes, te tenemos una sorpresa, que no es ningún regalo de consolación, ¿eh? Lo hicimos con mucho cariño. Estaré con la querida Kenia Trejo dando este taller que se llama Mamá, me duele la imaginación. Este taller es el próximo sábado de 5 a 7, y si no te ganaste nada, no te preocupes. Mándanos a ese WhatsApp que está apareciendo en la pantalla tu nombre completo y tu correo electrónico y te ganarás uno de los accesos gratuitos para estar en este curso, en ese video taller que será la próxima semana. Mamá, me duele la imaginación. Bueno, pues por mi parte es agradecerles a Pablo y a Elisa la compañía de esta tarde y a cada una de las personas que se conectaron. Gracias a ustedes, Adri, Elisa, muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Muchísimas gracias a todos y gracias por habernos acompañado nuevamente en esta charla. Ojalá que nos veamos muy pronto. Hasta luego, gracias.